Vamos a continuar con esta segunda parte y última de la mesa 10 de Derecho Penal Sustantivo. El día de hoy nos acompañan como ponentes el doctor Enrique Díaz Aranda, quien va a exponer el tema la normativización del tipo objetivo y subjetivo, y de igual manera el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien hará referencia al derecho penal del enemigo en México. En el orden que está previsto en el programa le corresponderá el turno al doctor Enrique Díaz Aranda, respecto de quien voy a permitirme leer un breve resumen de su currículum. Él es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la UNAM. Cursó su doctorado en el Instituto de Ciencias Penales en la Universidad de Múnich. Es profesor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ha publicado 5 libros como autor y 20 libros en coautoría. Es investigador titular de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctor, tiene usted uso de la palabra. Muy buenas noches. Es para mí un placer estar con ustedes para exponer un problema que en los últimos tiempos me ha venido dando un poco de problema, y es que la normativización del tipo objetivo y el tipo subjetivo creo que es uno de los nuevos derroteros del derecho penal contemporáneo. Déjenme decirles primero algo que no es a lo que me voy a referir. A lo que no me voy a referir es precisamente el tema de mi muy distinguido colega y amigo, el doctor Miguel Ángel Mancera, que va a hablar sobre el derecho penal del enemigo, que va a hablar sobre esas tendencias de Jacobs que viene dando sobre por qué el derecho penal tiene que ser vigente, por qué la norma penal rige y tiene que demostrar su vigencia con la aplicación a todo aquel que la transgrede, y cómo es que entonces un simple proceso de creación de una norma da lugar a que una persona que lo transgrede se considere un enemigo y por tanto debe ser sancionado. A eso no me voy a referir, que es una parte de la normativización que hablan hoy en día en Alemania. ¿A qué sí me voy a referir? Resulta que nosotros partimos de la idea de que todas las conductas penalmente relevantes deberían estar claramente establecidas, descritas en el tipo penal. Es decir, se cree hoy en día que realmente cualquier conducta que es considerada como típica está claramente descrita literalmente en la ley penal. Sin embargo, yo voy a demostrar dos cosas. Una, que no siempre, es más, la mayoría de las veces las conductas penalmente relevantes no están descritas en tipo alguno, y a veces estando descritas no pueden subsumirse, por una parte. Por otra, que a veces el tipo subjetivo ya no depende de cuestiones de intención, como nos los venía señalando Hans Welzel, ni tampoco por cuestiones de representación, como lo señalaba Franz von Liszt en el sistema clásico, sino que hoy en día todo esto se delimita de manera normativa. Todo empieza, como señalaba, y creo que este micrófono no me ayuda mucho, a ver si esto es mejor. Todo empieza cuando hemos visto que después de la Revolución Francesa se empezó a plantear la idea de que efectivamente cualquier conducta que era considerada penalmente relevante tenía que ser descrita en una ley que debía haber sido emitida por el Congreso. Esto, por supuesto, en su tiempo, allá a fines del siglo XVIII, representó un gran avance, porque era precisamente poner límites al poder tanto de los señores feudales como de los reyes. Pero sin embargo, hoy en día, la verdad de las cosas es que este principio de legalidad que está plasmado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna no puede seguirse sustentando en esos términos. Como he dicho, primero porque en ocasiones no está descrita la conducta que consideramos como penalmente relevante, y a veces, estándolo, nos preguntamos si verdaderamente debe ser sancionada esa conducta. Hay que partir de dos cuestiones. Uno es que
desde mi punto de vista, en la actualidad, lo que es la conducta típica tiene que estar determinada por elementos objetivos, elementos normativos y elementos subjetivos. Dentro de estos elementos objetivos, que son aquellos que se perciben a través de los sentidos y que tienen su origen en el sistema clásico, podíamos entender que Franz von Liszt sí consideraba que objetivamente tenía que estar descrito todo aquello que se consideraba como prohibido en el tipo que estaba planteado en la ley. Sin embargo, nos formulamos una primera pregunta. ¿Qué sucede cuando la conducta realizada por el sujeto activo es exactamente la descrita en el tipo penal, pero algo nos dice que dicha conducta no se debería considerar ilícita? En este caso de un arquitecto de Mexicali, que es invitado por un grupo de empresarios a desarrollar un proyecto de una plaza comercial, llegan a tener un acuerdo en el precio de la obra y le preguntan cuánto dinero quiere para poder iniciar el proyecto. Él dice $40,000. El empresario saca la chequera de Banamex, lo expide a su nombre de este arquitecto, $40,000, se lo entrega, firman el contrato, cierran el trato y todo está muy bien. Sale el arquitecto con su contrato, con su cheque, y se le ocurre ir a comprar algunos víveres a Caléxico, es decir, cruza la frontera de México hacia Estados Unidos, hace las compras por una cantidad aproximada de $150. Cuando viene de regreso, tiene la opción de formarse en la garita de cosas que declarar y en aquella de nada que declarar. Los residentes en zona fronteriza en el país tienen derecho a cruzar hasta $350 en víveres una vez por mes. Por tanto, habiéndose gastado $150, considera que no tiene nada que declarar, se forma en la garita de nada que declarar y en ese momento, al llegar al semáforo fiscal, en ese punto le toca el rojo. Tiene que detenerse para ser sometido a la revisión fiscal. El guardia aduanal lo primero que encuentra cuando abre la puerta del copiloto es precisamente el folder con el contrato y el cheque. ¿Recuerdan ustedes cuánto era la cantidad del cheque? $40,000. El artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, en la fracción 13ª, considera como contrabando asimilado a la persona que no declare en la aduana, no lo declaró, ¿sí?, a la entrada al país o a la salida del mismo. ¿Fue a la entrada o a la salida? A los dos. Tanto a la salida como a la entrada. No declaró que llevaba consigo cheques nacionales por una cantidad equivalente o superior a $30,000 de los Estados Unidos de América, siendo $40,000, la prisión que se le puede aplicar era de 3 meses o 6 años por una de esas conductas. Como son dos, la pena entonces se duplica, es decir, la pena aplicable sería de 6 meses a 12 años. Si no me falta la razón, ustedes podrán decirme si le falta algo de lo que dice esta fracción 13ª del artículo 105 del Código Fiscal de la Federación a la conducta realizada por el arquitecto. Desde mi punto de vista no le falta nada. Gramaticalmente es exactamente la que describe el tipo. Y es aquí donde viene la primera cuestión. Si solamente tomáramos en cuenta elementos objetivos del tipo, diríamos que la conducta es perfectamente subsumible en este artículo del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, si atendemos a criterios normativos, como estoy proponiendo, que son estos, dentro de estos elementos normativos están los jurídicos de imputación. ¿Qué quiere decir esto? Las normas jurídicas, y en particular las normas penales, no están creadas de manera ciega. Tienen como fin la protección de bienes fundamentales para la sociedad. Eso es lo que subyace en cada tipo penal.
evitar una específica lesión de un bien jurídico fundamental para la sociedad. En ese sentido, hay que interpretar y hay que determinar cuál fue el bien jurídico que quiso proteger el legislador con este artículo. Y en ese sentido, encontramos que lo que quería evitar el legislador era que saliera o entrara dinero al país sin pagar el impuesto correspondiente. Pero aquí la pregunta es, ¿se tiene que pagar un impuesto cuando yo saco un capital? ¿Aquí realmente había sacado un capital este arquitecto? Realmente lo que había sacado era un papel, porque aunque el cheque tiene una serie de características que son la literalidad, la autonomía, la incorporación y todo eso, eso es para el derecho mercantil, que es derecho privado, no es derecho penal. En este sentido, entonces, es distinto aquello que nosotros debemos interpretar en el sentido de la lesión del bien jurídico tutelado. Y desde este punto de vista, el bien jurídico tutelado no se ve lesionado debido a que, por una parte, no se sacó ni se introdujo capital alguno, por una parte. Por otra, otra de las cosas que quiere evitar el legislador es que se lave dinero. Y en este caso no se está lavando dinero tampoco. Desde esa perspectiva, entonces, los bienes jurídicos que quiere proteger el legislador no se han lesionado, ni siquiera se han puesto en peligro, y por esa razón, como el fin de protección de la norma no era sancionar esa conducta objetivamente realizada, desde el punto de vista normativo no se le puede imputar ese resultado. Desde el punto de vista normativo debe quedar fuera del rayo de prohibición de la norma y no se puede considerar como una conducta típica. Déjenme decirles que este caso, yo fui quien dio el dictamen para presentar las conclusiones de la defensa, obtuvimos la absolución de este arquitecto y ya se ha convertido en un criterio firme de los diferentes tribunales en la zona norte de nuestro país. Desde este punto de vista, entonces, nosotros ya podemos tener una primera cuestión, y es que realmente el tipo objetivo hoy en día se está viendo decididamente delimitado por criterios normativos, que en este caso son criterios de imputación. Hay otro problema, y es que la conducta realizada por el sujeto activo no está descrita en ningún tipo penal, pero consideramos que sí se debe considerar ilícita. En este caso, tenemos el caso más relevante, que es el de Edgar Ponce. ¿Es penalmente relevante la conducta de dirigir una película que se filma en una vía pública? En principio diríamos que filmar una película no tiene por qué ser penalmente relevante, pero si lo analizamos en el caso concreto, sabemos que Edgar Ponce estaba dentro del periférico porque su jefe, el productor Sergio Mayer, les había ordenado a él y a Alexis Ayala que se metieran al periférico para hacer la filmación de este video. Una vez que estaban ya en el periférico, él les dice: quítense el casco para que les hagamos la toma. En ese momento les dice más adelante, ya casi a la altura de Perisur, ahora tienen que ponerse en paralelo, disminuyan la velocidad. Ellos iban en el carril de alta velocidad y en el de mediana velocidad. Y aquí la pregunta es, cuando el conductor llega e impacta por detrás a estos dos motociclistas causando la muerte de Edgar Ponce, la pregunta es, ¿solamente es penalmente responsable el conductor o también el director, es decir, el productor, que era Sergio Mayer? Desde este punto de vista, cuando nosotros habíamos dicho si la conducta de alguien que dirige una película es penalmente relevante, la conclusión primera sería no, porque no hay ninguna norma que nos diga será penalmente relevante o será sancionado con pena tal quien realice una película en una vía pública. Pero
Si nos vamos a lo que establece el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, encontramos una fundamentación normativa que nos hace concluir que la conducta de este productor sí puede ser penalmente relevante. Pues el artículo 87 dice que los conductores de vehículos de motor de 4 o más ruedas deben respetar el derecho que tienen los vehículos de 2 para usar un carril de circulación. Es decir, ellos no podían usar 2 carriles, sino solamente uno, primero. 88. Queda prohibido a las motocicletas transitar por carriles centrales de vías primarias. La vía primaria por excelencia es el periférico. Ya hay 2 violaciones a la norma, pero por si no fuera suficiente, el artículo 86 en diferentes fracciones dice en la segunda que los motociclistas tienen la obligación de circular por el carril de la extrema derecha. Es decir, en el caso del periférico debían estar en la lateral y no en los carriles centrales. Más todavía, solamente usar un carril de circulación y además usar casco y anteojos protectores. El casco sabemos que se utiliza por los motociclistas porque es el que los protege de posibles lesiones que puedan derivar en traumatismos craneoencefálicos. La causa de la muerte de Edgar Ponce fue precisamente un traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué? Porque no llevaba su casco. ¿Por qué no llevaba su casco? Porque el jefe le pidió que se lo quitara y el jefe lo colocó en una situación de peligro que estaba claramente prohibida por el reglamento de tránsito. De ahí que la posición de garante de este productor hace que se le pueda imputar, no desde el punto de vista objetivo, ni tampoco subjetivo, sino desde el punto de vista normativo, se le puede imputar la muerte de Edgar Ponce a este director, que es Sergio Mayer, por un delito de omisión culposa. Y esto nuevamente nos demuestra que no es lo objetivo lo que tiene que estar claramente descrito en el tipo, sino que normativamente podemos delimitar cuando una conducta que a pesar de que en principio no está descrita, sí que se puede considerar ilícita. El tercer problema. La conducta realizada por el sujeto activo no solo es la descrita en el tipo, sino también el sujeto ha tenido la intención de lesionar el bien jurídico tutelado, pero aunque objetiva y subjetivamente deberíamos confirmar su tipicidad, no podemos sostener su prohibición. ¿Qué es lo que ocurre cuando un sujeto efectivamente lesiona el bien jurídico tutelado? Es decir, desde el punto de vista objetivo hay relación causal. Desde el punto de vista subjetivo tuvo la intención de realizarlo, y en este punto nos preguntaríamos, si esto se da, ¿cómo es que podemos excluir la tipicidad de la conducta? Les pongo el caso. Un sujeto golpea por detrás a otro, le pega en la columna vertebral, y esto provoca una lesión que provoca una cuadraplegia. Si el sujeto le golpeó y le produjo este resultado, y tenía la intención de producirlo, la pregunta es, ¿cómo es que podemos entonces dejar fuera de la prohibición esta conducta? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un caso como el de la lucha libre? Algo que muchos de nosotros de repente decimos que eso no sabemos, y sin embargo es el segundo deporte más popular de México. Tan es así que hasta el del fútbol en Alemania todos van con su máscara del santo. En ese sentido, hay una lucha que se verificó hace medio año. Un luchador, eran 4 luchadores, uno que de sobrenombre el Intocable, sube al ring y no se da cuenta que otro, Psicosis, se sube a la tercera cuerda y teniéndolo de espaldas se lanza con patadas de canguro que pegándole en la columna vertebral. Este luchador Intocable cae en ese momento y el diagnóstico es de cuadraplegia.
por supuesto que objetivamente le provocó el resultado. Y desde el punto de vista subjetivo, por supuesto que no le quería dar una caricia. Quería darle esa patada y quería dársela en el punto que más le doliera, que era precisamente en la columna vertebral. No falta nada, ni objetiva ni subjetivamente. Y sin embargo, la respuesta a este problema no es ni del tipo objetivo ni del tipo subjetivo, sino desde el punto de vista normativo. Porque en este caso, este luchador psicosis siempre cumplió con las normas previstas en el reglamento de box y lucha. Es decir, no violó ninguna norma del deber de cuidado, porque dentro de una función está permitido este tipo de golpes, aunque lleguen a provocar este tipo de lesiones graves, incluso la muerte. Entonces ahí vemos que una conducta que objetiva y subjetivamente era perfecta de lesiones, del artículo 292 del Código Penal Federal, tiene que quedar fuera desde el punto de vista normativo, porque el reglamento de box y lucha lo permite. Y ahora que estamos en el Mundial y estamos muy futboleros, ¿qué les parece la conducta de este defensa que le dio una patada a Cuauhtémoc Blanco? Era de Trinidad y Tobago, el otro jugador. Fue muy claro que fue a pegarle a Cuauhtémoc Blanco, ¿o no? Le dio un golpe tal que le dejó una lesión que lo dejó fuera de jugar un año, y tenía la intención. Pero, sin embargo, aquí la cuestión no es objetiva ni subjetiva, sino es normativa, y es que la pelota estaba en juego. Y en este sentido, desde el punto de vista normativo, no hubo violación al reglamento y por tanto no se le puede imputar. Aquí, otra vez, vuelve a quedar de manifiesto que el argumento normativo, la fundamentación normativa es la que está delimitando propiamente al tipo penal. Cuarto problema. El sujeto ha provocado un resultado de lesión de un bien jurídico tutelado sin haberse representado mentalmente tal situación y, sin embargo, se debe considerar su conducta como prohibida. Esto viene en relación precisamente a la culpa. Nosotros todavía tenemos en el artículo 9 del Código Penal Federal que obra a título de culpa quien, habiéndose representado o pudiéndose representar la lesión del bien jurídico tutelado, viole una norma del deber de cuidado. Esto no nos hemos dado cuenta, pero en realidad tiene dos puntos. Uno, la representación, y otro, la violación de un deber de cuidado. Vamos a ver, ¿de dónde salió lo de la representación? Eso salió del sistema clásico, de cuando la culpabilidad albergaba al dolo y la culpa y se consideraba que su fundamento era puramente psicológico, que era una relación psicológica entre la conducta y el resultado y la intención que tenía el sujeto de realizarla, cuando era el dolo. Cuando era la culpa, la posibilidad de que el sujeto se había representado, la posibilidad de provocar un resultado, la había desechado, había seguido adelante con la realización de la conducta y posteriormente se provocó precisamente el resultado. En este sentido, la pregunta es la siguiente. Vamos a ponerlo con el caso concreto. En el caso del conductor de Edgar Ponce, cuando él llega y va conduciendo su vehículo por la parte de la Olimpio Listli, él tiene un campo visual claro hasta el lugar donde fue el impacto, que es casi terminando Perisur. En este sentido, ¿creen ustedes que no se pudo representar la posibilidad de provocar este resultado, de impactar a otro vehículo, de impactar en este caso a los motociclistas? Porque, según él dijo, solo parpadeó. Si parpadeó y tuvo una distancia de más o menos 700, 800 metros e iba a 120 kilómetros por hora, por supuesto que los vio. En este sentido, entonces, la pregunta es, la culpa, el imputarle ese resultado a título de culpa, ¿se sustenta en que se representó o que no se representó o en que violó deberes de cuidado? Pero seamos todavía más drásticos.
Ustedes, muchos de ustedes, ya practican el derecho penal, como jueces, como ministerios públicos, como abogados defensores. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes ha visto alguna vez un caso en el cual se le haya preguntado a la persona que se le imputa un delito culposo si se había representado la posibilidad de provocar ese resultado? Jamás. Es más, aunque se lo preguntaran, sería irrelevante. No le preguntamos ni siquiera cuál era su finalidad. Lo que nos importa es saber si hubo violaciones del deber de cuidado. Y en ese sentido, la violación del deber de cuidado es una cuestión de carácter normativo. Es más todavía, cuando hay varias violaciones de un deber de cuidado, incluso puede pasar de los terrenos de la culpa hacia los terrenos del dolo eventual. Y este es precisamente el caso del conductor que mató a Edgar Ponce. Porque él, habiendo visto los vehículos, porque dice que solamente parpadeó, es decir, los tuvo a la vista en algún momento, y a pesar de eso mantiene su vehículo con la dirección, con la velocidad, y sin embargo no se detiene. Esto quiere decir que entonces va violando cada vez más deberes de cuidado, va elevando el riesgo, y por tanto su conducta puede llegarse a considerar como una conducta de homicidio doloso eventual. Me gustaría seguirles comentando muchos más de estos casos, pero ya tengo aquí la tarjeta amarilla, ya antes de que me saquen la roja. Debo decirles solamente que esto es algo de lo mucho que he venido desarrollando en los últimos 10 años. En este libro, precisamente, que es mi último libro, decía el presentador, 5 libros, que este es el 6º, me he preocupado de recoger una gran cantidad de casos prácticos que me han ido proporcionando jueces, abogados litigantes, ministerios públicos, para presentar la teoría del delito y explicarla a través de casos prácticos y no solo con simples conceptos. Debemos tomar en cuenta que los profesores del extranjero que hoy nos visitan y que realmente nos nutren con sus grandes conocimientos, debemos tenerlos en cuenta, pero no debemos olvidar algo muy importante. En México tenemos una problemática propia, tenemos una fundamentación propia, y cualquier dogmática que querramos aplicar tiene que también tener ese sentido, porque no podemos solamente copiar por simple analogía. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Enrique Díaz Aranda por su exposición sobre la normativización del tipo objetivo y subjetivo, y con esta muy amplia y precisa explicación sobre los elementos del tipo penal y en particular sobre los efectos de un tipo normativo ante casos concretos y específicos como los que él ha expuesto de una manera tan adecuada. Seguiré el turno ahora en esta mesa para el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa con el tema Derecho Penal del Enemigo en México. Voy a leer una muy breve referencia en cuanto a su currículum y trayectoria académica. El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, del ITAM y del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es consejero de la Judicatura del Distrito Federal y ha publicado diversos artículos y también obras de carácter académico en el ámbito de la ciencia jurídico-penal. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas noches a todos. Un horario ya muy complicado, además de complicado porque ya todo el mundo está cansado en este momento. Además porque Enrique siempre tiene la virtud de dejar un auditorio bastante caliente. Y bueno, pues es un doble reto. Yo en adición voy a hablar de un tema que ustedes están viendo ahí, que es un tema bastante abstracto y bastante complicado. Entonces, antes de comenzar no quisiera omitir el agradecimiento muy puntual
a la doctora Olga Isla de González Mariscal y al doctor Sergio García Ramírez por la invitación para participar en este importantísimo evento. Este tema de derecho penal del enemigo ha generado, no obstante no ser un tema muy nuevo, ha generado ya una polémica que llegó a provocar ya enfrentamientos directos entre grandes pensadores del derecho penal actual. Desde ahora, todos estamos peleados con la señorita del micrófono. Desde ahora habrá que precisar que fue siempre el polémico y sin duda brillante maestro Günther Jacobs quien, retomando diversas ideas del pensamiento jurídico, así como atendiendo a muchas realidades que captaba, bautizó como derecho penal del enemigo a esta forma especial de reaccionar del Estado para estructurar el jus ponale con la finalidad de legitimar o validar de una manera especial la implementación del jus poniente. Por el tiempo que tenemos y porque además de lo que les voy a decir y de lo que traigo aquí, que ya es un extracto, voy a hacer otro extracto más, simplemente voy a tratar de dejar constancia de algunas características para que resolvamos al final de esto la pregunta inicial. ¿Hay derecho penal del enemigo en México o no? ¿Es un tema, como decía Enrique, simplemente extranjero o tenemos nosotros alguna característica de esto? Bueno, pues en principio les quisiera decir que el derecho penal del enemigo ha sido tildado como un modelo de derecho que se aplica en los estados autoritarios. Pero ya el maestro Muñoz Conde se ha ocupado de decirnos que el estado autoritario en la aplicación del derecho penal es una especie de obviedad. ¿Por qué? Porque todo el derecho penal trabaja con violencia, trabaja con conductas violentas y con reacciones a esas conductas de manera violenta. Entonces, esa quizá no es la característica primordial, sino que ahora se trata de un Estado que es de un tipo de derecho que es más autoritario, que es más violento y que tiene un relajamiento en varias de sus estructuras. Vamos a ver. Se trata entonces de que este derecho penal del enemigo muestra las siguientes características. Miren ustedes. En la estructura de Jacobs encontramos que la primera de las características es un adelantamiento en la línea de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho penal del enemigo estructura de tal manera las disposiciones que se llegan a sancionar inclusive actos preparatorios. Desde la mera preparación delictiva ya encontramos una sanción y se pretende justificar a través de la idea de la seguridad cognitiva. Más adelante voy a tratar de explicar este tema. La segunda característica, la pena resulta desproporcionada respecto de una conducta que aún no entra en la fase ejecutiva o del principio de ejecución. Es decir, que estas conductas que son preparatorias llegan a tener una pena que es mucho mayor respecto de conductas que sí están ya en un punto de consumación. La legislación del derecho penal del enemigo se entiende como una legislación de lucha, una legislación de guerra, una legislación de combate. Y la otra característica que podemos apuntar es que existe una notable reducción de garantías procesales. Digamos que estas son las características que se plantean para el derecho penal del enemigo. ¿Y en qué justifica o cómo justifica Jacobs la aplicación de este tipo de derecho? Bueno, es que él nos dice que hay una serie de sujetos que por su tenacidad para vulnerar la ley alcanzan el estatus de no personas, tema al que ya se refirieron los expositores que brillantemente explicaban este tipo de situaciones. Es decir, nosotros podemos tener individuos que están en la sociedad y podemos tener personas. El carácter de persona o la característica de persona es una característica que se va a encontrar cuando este sujeto cumple con una serie de deberes que le son impuestos por la norma, cuando se encuentra en una comunicación con el sistema que se da a través de la imposición de deberes y obligaciones. Por lo tanto, cuando yo no cumplo con esos deberes y obligaciones, el propio sistema puede sacarme de ese giro que estoy dando como persona y solo ubicarme como individuo. Y entonces Jacobs lo que plantea es que hay derechos diferentes. El derecho que se puede aplicar al individuo, que es el derecho que puede ser tildado como derecho penal del enemigo, y el derecho ordinario que se le aplica a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia es que en el derecho ordinario que se le aplica a todo ciudadano existe una dogmática clara, existe un fin de la pena, que es un fin preventivo,
y existen una serie de garantías que nosotros estructuramos a través del principio de legalidad y de todas sus derivaciones. Pero cuando tratamos con estos sujetos, con los enemigos, entonces entra una regulación específica y especial, que es la que tiene que ver con estas características que acabo de anotar. Jacobs hace un encasillamiento de estas personas básicamente en los siguientes delitos, en los que son delitos económicos, en los que tienen que ver con el terrorismo, en los que tienen que ver con el narcotráfico y en general los que se ubican dentro de la delincuencia organizada. Así pues, dice que se debe de estructurar este derecho penal del enemigo, porque existe una delincuencia que, con base en la globalización, se ha extendido y ha rebasado la posibilidad de reacción que plantean todos los estados. ¿Cómo es que llega Jacobs a estos planteamientos? Pues miren, Jacobs llega a estos planteamientos a través de una evolución en dos momentos. Primero, en 1995, Jacobs habla de esta tendencia a adelantar la línea de defensa y la critica. Y la critica y empieza a hacer una crítica al propio Estado alemán. Y dice, es que no es posible que ahora se estén sancionando conductas, como lo ven ustedes ahí, a través de descripciones típicas que están en la fase de preparación con una gran carga de pena. No puede ser, porque esto no corresponde a un Estado democrático, a un Estado garantista. Ahí hace una crítica y dice, parece que estamos tratando con un derecho excepcional, vayan guardando estas palabras, derecho excepcional, derecho del enemigo, ciudadano contra enemigo, y con este derecho excepcional lo que se está dirigiendo es de la sociedad. Ese es su primer momento. El segundo momento de Jacobs, 99. En 1900 hace una segunda exposición y en este caso empieza a hablar ya de la justificación de esta clase de derecho. Dice que se debe de reaccionar en contra de los sujetos que no se ajustan a la norma, que son personas, pero solo personas en potencia. A ellos no se les combate, se plantea como una normativa de lucha, y cuando llega a la legitimación, que eso es la parte más difícil de su planteamiento, cuando llega a legitimar el porqué de todo esto, entonces dice, no se trata de un derecho excepcional, sino se trata de un derecho más, un derecho que está perfectamente legitimado como cualquier otro. Así entonces, en estos planteamientos del derecho penal del enemigo, encontramos que puede haber una misión y una justificación. Rápidamente, ¿cuál sería la misión que debe cumplir este derecho penal del enemigo? Su misión es la de la seguridad cognitiva, es decir, crear seguridad hacia los demás ciudadanos. Seguridad cognitiva significa que los comportamientos de los ciudadanos deben ser calculables conforme a las expectativas normativas. Y en los sujetos que constantemente vulneran la norma, no puede haber seguridad cognitiva. No puede haber seguridad cognitiva. Entonces la misión de este derecho penal del enemigo, es dar esta seguridad. Y por lo que se refiere a la justificación, por lo que toca la justificación, la hace consistir en esa ausencia de alternativas a esta forma de derecho de lucha. Dice, no hay otra manera más que enfocar el derecho penal a un combate directo hacia estos sujetos que han hecho del delito una forma de vida y que nunca se van a comportar conforme lo establece la normativa. Estos más o menos son los planteamientos que hace Jacobs. Lo estoy haciendo sumamente reducido y estoy tratando de extractarlo lo más que se pueda. Por supuesto que su argumentación es sumamente extensa también. ¿Cuáles son algunas de las objeciones que se le plantean a Jacobs? Entre ellos, por Muñoz Conde, el profesor Muñoz Conde, por el profesor Luis Gracia, por el profesor Cancio. Pues más o menos les puedo decir que las objeciones van en este tenor. Se dice,
Se trata de un derecho penal excepcional, derogador de los principios básicos del derecho penal liberal, así como de los principios básicos del derecho penal de un Estado de Derecho. Esa es una primera objeción que se le hace. Otra objeción. Se trata del planteamiento de un sistema social que excluye a un determinado grupo de hombres de la distribución de bienes y ejercicio igualitario de derechos y de libertades. Es un sistema distinto al derecho penal, porque se trata de un mero gestor de obediencia por la vía de la muerte civil y penal. No busca reprimir, sino suprimir a los disidentes. Y ojo aquí con los disidentes, con lo que planteaba el doctor hace rato, con aquellos grupos de violencia, porque a estos disidentes, a los que maneja el derecho penal del enemigo como disidentes, pudiéramos encontrarlos representados en esos grupos de guerrilla, en esos grupos en donde se han hecho las diferenciaciones, como pueden ser inclusive los grupos como ETA. Vamos a ver una más. De la unión, se dice, de la unión fraternal entre derecho penal simbólico y punitivismo, surge el derecho penal del enemigo, dado que busca mostrar su forma de reacción para que se conozca por los miembros de una sociedad, dando cuenta de penas muy elevadas sin justificación precisa. Esa es una más de las objeciones que se le hace. Y como esta, encontramos también la de que se trata de un derecho penal de autor, en contra del derecho penal de hecho. No te voy a sancionar por lo que hiciste, sino te voy a sancionar por lo que eres. No te sanciono por el hecho cometido, sino por pertenecer a una organización criminal. Oye, yo voy llegando, apenas estoy llegando aquí a la Ciudad de México y me invitó un amigo a formar parte de una organización que pues es una organización financiera. Ah, formas parte de una organización criminal y entonces por eso es que te voy a aplicar este tipo de derecho de excepción. La pregunta entonces subsiste, subyace. ¿Derecho penal del enemigo en México? Digamos que una de las primeras conclusiones que podemos tener ahora es que se trata de una tendencia de política criminal. Una tendencia de política criminal, y ya sabemos que en nuestro país la política criminal ha ido en una serie de vaivenes. A veces nos dicen que ahora vamos a trabajar con la estructura del tipo penal, y de repente los senadores dicen que el tipo penal es una estructura extranjerizante y que debemos de cambiar hacia el cuerpo del delito. Y cuando describen el cuerpo del delito, vuelven a hablar del tipo penal. Pues claro, es que no pueden desligarnos de la estructura del tipo penal así como así. Entonces, en estos vaivenes de política criminal, nosotros nos encontramos una disposición a la que ahora vamos a referirnos. Vamos a ver algunos ordenamientos que muestran rasgos del derecho penal del enemigo. No tengo duda que ustedes ya adivinaron a qué ordenamiento legal me voy a referir. Está clarísimo. Vamos a hablar de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Vamos a ver algunos rasgos y vamos a recordar lo que dice Jacobs para ver si ustedes encuentran alguna semejanza. Características planteadas por Jacobs. Jacobs dice, la ley no se orienta a fines preventivos, sino a emprender una lucha o una batalla en contra de los que considera como diferentes. Es una ley de lucha, de combate. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, desde su mera nomenclatura, muestra que se encuentra destinada a combatir. Díganme ustedes si no se llama Ley contra la Delincuencia Organizada. Es una ley que busca ese efecto de lucha o de combate. Nada más. Otra característica planteada por Jacobs, el adelantamiento de la línea de defensa establecida por el legislador. Se sancionan inclusive meros actos preparatorios. Vamos a ver la ley. El artículo 2 de este ordenamiento, al que nos estamos ocupando, dice que se alcanza la descripción típica con el mero acuerdo para organizarse. El mero acuerdo para organizarse, ni siquiera tiene que estar organizado. Simplemente con que se plantee el acuerdo para organizarse, ya se puede estar dentro de la característica de la delincuencia organizada. Una más. La ley penal se ocupa del sujeto, pero lo tipifica por las características y atribuciones de éste. Aquí hay muchos ejemplos en la ley. Primero, el artículo 3 dice que por el hecho de pertenecer a la delincuencia organizada, característica del sujeto,
que cometa cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 2, será investigado, perseguido, procesado y sancionado conforme a la Ley Federal de la Delincuencia Organizada. No por lo que hiciste, sino por tu característica de pertenencia a la organización. Una más, el artículo 6 dice: los plazos de prescripción de los delitos que se hubieran cometido se duplicarán respecto de ¿quiénes? De los que sean miembros de la delincuencia organizada. Por esa característica se van a duplicar sus plazos de prescripción. Una más, la ley penal se ocupa del sujeto, es lo mismo, por otra atribución. El artículo 43 y 44 nos dice que para acceder a los beneficios de la libertad condicional, la preparatoria y el tratamiento, están vetados los de la delincuencia organizada. No importa que tan grave hubiera sido la conducta, a lo mejor es una conducta igual a la que realizó el señor que ejecutó a 3 la semana pasada, pero por pertenecer, por tener esa característica, entonces va a haber problema. Otra característica de las que veía Jacobs: restricción de garantías procesales para los llamados enemigos. Vamos a ver, lo vemos desde la Constitución Federal, que por supuesto tiene su reflejo en la Ley Federal de la Delincuencia Organizada. El artículo 16, que nos dice que la retención de los indiciados cuando se trata de delincuencia organizada, en lugar de 48 horas, puede ser hasta de 96 horas en la averiguación previa. Hasta 96 horas. Quiere decir que ahí tenemos lo que diríamos relajamiento de esa garantía que hablaba de las 48. Una más. De conformidad con el artículo 22, no se considerará confiscación al decomiso que se ordene respecto de aquellos bienes que se conduzca como dueño o se trate, siempre que se trate de estos delitos de los previstos en la Ley Federal para la Delincuencia Organizada. Vamos a ver una más. De conformidad también con los artículos 14 y 34, esa es la más, creo que la más grave, porque se pueden utilizar testigos protegidos, es decir, a mí me puede delatar y me puede involucrar dentro de la delincuencia organizada el señor que se denomina, entre comillas, Charlie. ¿Y quién es Charlie? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero se puede hacer. Y además también está permitido que durante el tratamiento de la Ley Federal de Delincuencia Organizada se realicen intervenciones telefónicas perfectamente autorizadas, legalizadas y que se puedan incluir como prueba. A diferencia de lo que sucede en los casos del derecho penal ordinario, en este caso de la delincuencia organizada, en lugar del arraigo de 30 días, tenemos arraigo de 90 días. Vamos a ver más. Lo mismo podemos decir, fíjense ustedes aquí, qué simpática la justificación, ¿no?, que nos estaban diciendo en la reforma planteada por el Ejecutivo Federal en marzo de 2004. Decía el Ejecutivo Federal: hay que reformar el artículo 16 de la Constitución a fin de que se deje claro que las excepciones que plantea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada son perfectamente legales, dado que es la propia Constitución la que ordena que exista una ley que defina los delitos. La justificación de la ley que trata de una forma excepcional a las garantías se justifica porque la propia Constitución lo dice. Ese es el razonamiento que se está empleando, que ahora vamos a ver. Sí. Este es otro ordenamiento. Este es un dictamen que a lo mejor muchos no lo conocen, pero está aprobado ya por la Cámara de Senadores y es un ordenamiento que va a incluir en nuestro sistema penal lo siguiente. Va a incluir la figura de conspiración, que ahora tenemos en el artículo 141, solamente para algunos delitos. Ahora lo quieren incluir como una figura que puede aplicar para cualquier delito. Yo puedo tener conspiración de cualquier delito, obviamente para amarrar los casos de delincuencia organizada. Ya no habrá problema para poder imputar delincuencia organizada en conspiración, porque precisamente se quiere plantear con esta situación. Y además se quiere incluir el tipo penal de terrorismo internacional. ¿Le suena alguno de los planteamientos de Jacobs? El tipo penal de terrorismo. Ahora vamos a tener terrorismo internacional con una pena que va de 15 a 40 años de prisión. El maestro Cerezo ya se fue, pero yo creo que le daría ahorita un infarto porque él se asustaba de las penas de 30 años y aquí si le platicamos que hay hasta de 70, pues yo creo que no sé qué pasa, ¿verdad?
Bueno, pues vean ustedes entonces cómo se trata de justificar, y se trata de justificar todo esto a través de una exposición positiva. Si está en la Constitución, entonces es perfectamente válido. La pregunta que yo haría aquí es, ¿se trata de tener o de que estemos inmersos en un Estado de Derecho, o como ya lo reflexionaba algún autor español, o se trata simplemente, Elías Díaz, de tener un Estado solo con derecho? Estado de Derecho contra Estado solo con derecho, ¿no? Es diferente el que nosotros tengamos esta situación. Yo creo que no se puede legitimar solamente a través de esta reflexión lógica. Es que si la ley lo dice, entonces no puede ser ilegal. Por supuesto, si la Constitución lo dice, no puede ser inconstitucional. ¿Quién sabe? Habrá que ver los tratados que ha firmado México y habrá que ver si no estamos incumpliendo disposiciones materiales de esos tratados. Yo creo que sí debemos hacer algo. Este es el gran problema. El derecho penal del enemigo tiene tanto éxito y Jacobs no encuentra quien le dé batalla. Esa es la realidad. Porque de todo lo que ustedes puedan leer de derecho penal del enemigo, no van a encontrar a alguien que pueda rebatirle una realidad. Hay una delincuencia organizada que cada vez es más poderosa y que está rebasando a las esferas de reacción del Estado. Eso no se lo pueden rebatir. Y el Estado tiene que hacer algo. Y entonces lo que Jacobs está buscando es cómo legitimo un derecho penal excepcional para ese tratamiento. Eso no se lo pueden rebatir. Lo que habrá que buscar nosotros, o lo que tendremos que buscar, es cómo aplicamos un derecho penal excepcional a través de estos razonamientos. Yo creo que la única forma será diciendo que no se trata de otro derecho penal, sino se trata del mismo derecho penal, que es un derecho penal que tiene características especiales y que quizá tengamos que caer en lo que decía el maestro Cerezo hace rato, tengamos que caer en el derecho de medidas de seguridad, tengamos que apuntar hacia medidas de seguridad, como en su momento también ya lo ha planteado Silva Sánchez, cuando nos dice, es que bueno, en todo caso lo que tendrás que hacer es una ponderación del mal mayor por el mal menor. Y si vas a combatir a la delincuencia organizada, hazlo de alguna manera. Pero creo que no con estas justificaciones. Vean ustedes lo que se dijo en la iniciativa. Esto fue lo que se dijo en la iniciativa. No lo estoy diciendo yo, ni lo dijo Jacobs. Lo dijo la iniciativa del Ejecutivo Federal. No puede tratarse igual a las personas que cometen delitos ocasionales que a quienes cotidianamente asumen patrones de conducta profesional para atentar contra el Estado y la sociedad. Por ello, la lucha eficiente contra la delincuencia organizada es un presupuesto necesario para fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, ¿no? Al final los derechos humanos, pero vas a ver cómo te va con la ley de la delincuencia organizada. Y todavía uno más. Vamos a ver este es muy simpático. Dice, dicho de otra forma, se preserva el régimen de excepción en el combate a este tipo de delincuencia y ante la adopción de un modelo acusatorio para la delincuencia común. Es decir, vamos a tener un sistema excepcional contra la delincuencia organizada y otro sistema para el derecho común. Yo la primera vez que leí esto en la iniciativa no alcanzaba a comprender exactamente por qué, pero ahí está la justificación. Hay un derecho penal que vamos a tratar como derecho penal ordinario y hay un derecho penal que va a ser un derecho penal excepcional. Estamos trabajando con un derecho penal excepcional. Lo que ya está en la Constitución difícilmente lo vamos a poder impugnar, pero yo estoy convencido que es inconstitucional el tratar con testigos protegidos, es inconstitucional también varias de las disposiciones que están en el tratamiento excepcional que da la ley contra la delincuencia organizada. Sí hay que trabajar hacia una legislación que pueda enfrentar esto, sí, pero déjenme concluir con algo. Creo que es una asignatura pendiente la justificación para el trato diferente de dos sujetos que delinquen, de dos sujetos que tienen el carácter de individuos, de dos sujetos que tienen el carácter de persona y que por tal motivo no pueden ser tratados de modo diferente sin que con ello se pueda alejar esa instrumentación jurídica de lo que se consideraría como una mera razón de Estado. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa por esta magnífica exposición sobre el derecho penal del enemigo y cómo va dándonos a conocer
cómo este derecho penal del enemigo implica un sentido más autoritario y con un relajamiento de las estructuras que tradicionalmente se han abordado en el sistema de justicia penal. Cómo se plantea una especie de guerra contra los delincuentes, pero una guerra que evidentemente supone la disminución de los derechos y de las garantías individuales en favor de los vencidos. Un derecho penal de excepción que se presenta frente a un derecho penal ordinario. Habrá que distinguir, dice el doctor Mancera, entre dos tipos de derecho. El derecho ordinario, que estamos acostumbrados a operar, y por otra parte un derecho penal del enemigo o un derecho penal de excepción con figuras distintas, con penas elevadas, con un marcado derecho penal de autor como la orientación característica del mismo. Y nos pone como ejemplo de todo ello la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y las nuevas fórmulas y tipos penales que se introducen en la misma. A continuación, daríamos espacio para una breve ronda de preguntas y respuestas. Ya tienen los ponentes algunas preguntas que se les han formulado. Le daría el uso de la palabra al doctor Enrique Díaz Aranda, en principio, para efecto de que pudiera dar respuesta. Pediríamos de manera muy concreta, en obvio del tiempo, por favor. Muchas gracias. Se nota que me conoce bien mi querido amigo el doctor Plasencia, por lo de lo breve, porque con las preguntas que me están haciendo aquí podría dar otra conferencia. Dice, ¿podría explicar brevemente, esto primero que era, enfocarse solo al marco normativo deja fuera el aspecto subjetivo y objetivo, no sería aplicar con una actitud codiguera y encasillada? Déjenme decirles algo, y es que resulta que normalmente nos han presentado en la Constitución que todo el acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, y normalmente es lo que más se nos olvida, la fundamentación. Si ustedes revisan los expedientes en delitos culposos, casi nunca el Ministerio Público señala cuál fue el deber de cuidado violado por el sujeto que provocó el resultado. Y esto puede ser motivo de amparo, porque si no es porque me diga violó una norma, sino cuál fue la norma. De hecho, en el caso de Lobombo, ese fue precisamente el problema, que cuando se quiso imputar el resultado al señor Iglesias, solamente se consideró que esto era debido a que era el dueño de esa discoteca que se incendió y provocó 21 muertos. Y ahí realmente lo que debía suceder, o lo que debía haber hecho el Ministerio Público, era propiamente determinar cuáles eran las normas que había violado el señor Iglesias y por qué esas violaciones al deber de cuidado le eran imputadas a él. Entonces, es solamente cumplir con un mandato constitucional de que debe ser debidamente fundado y motivado. Y luego aquí, una pregunta de cómo se establece esta fundamentación de la imputación de un resultado a la conducta. Siempre tiene que ser conforme a una ley. Es decir, yo lo que estoy planteando no es que no esté un tipo penal solamente en el Código Penal, sino y que no pueda ser o que se pueda hablar de conductas ilícitas que no estén contenidas en una ley. No, por el contrario, siempre debe estar sustentada la conducta prohibida en una ley, porque esto está, por supuesto, sustentado conforme al principio de legalidad. Lo que quiero poner de manifiesto es que no siempre está en el Código Penal y que siempre hay que interrelacionar las diferentes leyes, las diferentes normas, para determinar cuáles son todas las conductas prohibidas, porque no solamente son las que están descritas en el Código Penal. Y luego explicar un poco más lo que es los elementos normativos. Como les digo aquí, desgraciadamente no he tenido mucho tiempo, pero es que todo esto tiene que ver. Si nosotros lo vemos desde el cuerpo del delito, cuando nos habla el artículo 168 de los elementos normativos, esto ya nos da una idea de que tenemos que saber de dónde salieron esos elementos normativos, y para eso hay que acudir al sistema neoclásico, que fue el primero que nos habló de esos elementos normativos que eran culturales y jurídicos.
Hoy en día, con una sistemática más avanzada, más allá de la finalista que ya nadie habla, en Alemania cuando menos, tenemos que hay elementos normativos que dentro de esos elementos normativos tenemos precisamente los elementos normativos jurídicos de imputación. Y todo esto es toda una revolución, porque realmente está delimitando y da toda una nueva concepción de cuándo una conducta sí es prohibida o cuándo una conducta es o queda fuera de lo prohibido. Esto que les estoy proyectando también es un CD que viene incorporado en este libro, porque creo que siempre es bueno poner una visión, una imagen de cómo puede uno estructurar desde un punto de vista visual todo esto, porque eso nos ha provocado grandes problemas, el no tener una clara sistematización de esta problemática. Gracias, doctor Enrique Yacaranda, por tu intervención. Le cederíamos el uso de la palabra a continuación al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muchas gracias, le agradezco a Alfredo Velázquez su pregunta. ¿No será adecuado incluir a la delincuencia organizada como un agravante a efecto de no caer en la inconstitucionalidad? Creo que es difícil, por todo lo que implica la delincuencia organizada, incluirlo como un agravante. Tan es así que, por supuesto, y sin el afán de criticar, porque creo que por supuesto nos faltaría demasiados estudios para poder criticar profundamente el pensamiento de Jacobs, que no ha podido ser criticado por los grandes pensadores del derecho penal. Simplemente creo que lo que debemos hacer es trabajar muy duro para poder encontrar una forma de validar este tratamiento excepcional. Quizá partir en principio de no el tratamiento excepcional, sino el tratamiento especial que nos ha permitido la propia interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y después encontrar los puntos donde es un verdadero relajamiento excesivo de las garantías, como por ejemplo el de los testigos protegidos. Yo creo que ese tema de los testigos protegidos no tiene asidero en ningún lado. Y como eso, otros muchos, reglas específicas de valoración de prueba, la negociación de la pena, varias cosas que vienen incluidas en esta normativa. Por lo tanto, creo que sí habrá que trabajar en eso, pero no simplemente con esas justificaciones de que hay que tratar diferente a los que atacan todo el tiempo, porque pareciera entonces de lo que hablaban hace rato cuando se tocó el tema de la reincidencia. Eso es a lo que va dirigido, a los multireincidentes, a aquellos que no se van a comportar de otra forma, así les eleven las penas, así hagan lo que hagan. Luego también a Ruth Sánchez, también le agradezco, dice que si además de la ley federal contra la delincuencia organizada hay alguna otra u otros ordenamientos. Pues mire, además del dictamen que le mencionaba que está aprobado por la Cámara de Senadores, yo le diría que todo lo que tiene que ver con la ley de seguridad nacional también incluye varias disposiciones de este derecho penal del enemigo, porque ahí se habla de autorizaciones de escucha, se habla de autorizaciones de seguimientos, de varias cuestiones que se justifican en el tema de la seguridad nacional y en el combate a cualquier posible ataque de un enemigo externo. Y como ahora la delincuencia organizada es transnacional, pues de cualquier forma lo podemos vincular con un ataque externo. No va a haber ningún problema. Y más aún, en esas disposiciones de seguridad nacional ya se han incluido expresamente los temas de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un tema de seguridad nacional, no nada más es un tema de derecho penal. Y la última me la agradezco a mí mismo porque dice que la hizo Miguel Ángel Mancera. Yo creo que ya me estoy tratando de dar rating. Así que dice que si no se trata de justicia contributiva, yo creo que se refiere a justicia distributiva. Sí, es el planteamiento que hacíamos de justicia distributiva en el tema de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. El problema es que Jacobs lo que nos dice es que hay sujetos que no deben ser considerados como personas, y para eso sigue el esquema que habíamos planteado. Pero hay un argumento, de todos los que yo pude ver, hay un argumento que es fundamental, que es el de Luis Gracia. Y Luis Gracia llega a la conclusión de que todo ser humano, todo individuo, porque Jacobs nunca dice que dejes de ser individuo, pues ya sería algo extremo, dice, sigue siendo individuo, pero no es persona, desde el punto de vista normativo. Bueno, todo individuo, dice Luis Gracia, tiene una característica que le es inherente, que es la dignidad.
y esa dignidad no se le puede quitar de ninguna forma a través de una construcción normativa, y mientras eso sea, seguirá siendo persona. Entonces, bueno, ese planteamiento de las personas, no personas, entiendo que es una construcción muy importante para poder justificar el derecho penal del enemigo. Si nosotros lo adoptáramos en este momento, ya no tendríamos ningún problema, ya está justificado. ¿Por qué tratas así a ese señor con un arraigo de 90 días? Porque es un no persona, es un sujeto que no puede ser tratado igual que los demás, es un sujeto que no se comporta en un plano de seguridad cognitiva para la sociedad, pero creo que esa justificación sería insuficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, y con esto daríamos por terminar esta mesa, no sin antes agradecerle al doctor Enrique Díaz Aranda, al doctor Miguel Ángel Mancera su intervención, y a todos ustedes también su asistencia el día de hoy. Gracias. Compren el libro de mi